Hace, ¿qué?, minutos, nosotros hablábamos con Joan Pravia sobre un médico que había pedido algo desde hace 3 días a las autoridades de la Secretaría de Salud que lo trasladaran porque estaba grave por el COVID-19. Las autoridades de salud no contestaron y mire lo que hoy tenemos que confirmar. Eran 2 médicos y uno de ellos había fallecido. Y ayer todavía se estaba haciendo el llamado, informábamos con Evelyn Pérez, la doctora Suyapa Figueroa, para que el doctor, un médico de 70 años, que se encontraba hospitalizado con insuficiencia respiratoria por COVID-19, necesitaba ser trasladado de Puerto Lempira a Tegucigalpa. Ayer no lo pudieron trasladar porque, según las Fuerzas Armadas, las condiciones climatológicas no lo permitieron y que el traslado se había confirmado para hoy. Sin embargo, vamos a informar que el doctor ha fallecido. Sí, realmente es una información triste, es una información que solo certifica la negligencia de las autoridades. Esta gente prácticamente le robó. Ustedes escucharon a Joan Pravia, prácticamente le robó a las autoridades pues que lo fueran a traer porque estaba grave y ahí no tenían todas las medidas, así que realmente es complicado. Ya la información la ha confirmado ya el director del hospital de Puerto Lempira, el doctor Hugo Reyes. Ya vamos a tener comunicación con el doctor Hugo Reyes vía teléfono para que nos certifique esta información vía teléfono. Igual también con las autoridades de las Fuerzas Armadas, en el sentido de verificar si el avión se había trasladado ya hacia Puerto Lempira. Eran 2 pacientes. La doctora Suyapa Figueroa, en su cuenta de Twitter, si la buscamos ahí en el máster, en su cuenta de Twitter, la doctora Suyapa Figueroa había hablado de que tenían ya 2 días, esto lo publicaba ella ayer en su cuenta de Twitter. Decía la doctora Suyapa Figueroa, tenemos 2 días de querer trasladar 2 pacientes, colega con insuficiencia respiratoria por COVID-19, no hay suficiente en el hospital de Puerto Lempira. Hemos pedido ayuda a Fuerzas Armadas, a Fuerza Aérea Hondureña y a la ministra, pero no hay respuesta. El otro paciente ya falleció. Era un doctor de 70 años y un paciente que necesitaban ser trasladados a Tegucigalpa desde Puerto Lempira. El otro paciente ya había fallecido y el doctor se encontraba en dificultades por insuficiencia respiratoria. Y hace algunos instantes hemos hablado con el director del hospital de Puerto Lempira, y nos ha dicho que el doctor ya falleció. Y estamos tratando de recuperar en este momento la comunicación con las autoridades del hospital de Puerto Lempira. Así es, Aldo, realmente es una información triste en donde hemos estado paso a paso lo que ha pasado en este caso desde ayer, que nosotros nos dimos cuenta que este médico estaba pidiendo un SOS, esa es la palabra, un SOS estaba pidiendo este doctor, en donde él había sido pues detectado hace algunos días con la COVID-19 y lamentablemente pues no soportó el viaje, no soportó tener que ir a estos lugares. Recordemos nosotros que está en Puerto Lempira y de Puerto Lempira fue trasladado a otra zona y de esta otra zona iba a llegar a eso de las 9:40 de la mañana aquí a Tegucigalpa para poder ser atendido por parte de las autoridades. Ya días estaban pidiendo este traslado, por eso nosotros desde temprano les dijimos que ya hace días estaban pidiendo este traslado. Esta realmente es una noticia, doctor Hugo Reyes, quien es el director de Puerto Lempira, es una noticia triste, es una noticia que
que nos llena de impacto. Su reacción a esta hora de la mañana, primero que nada confirmando la muerte de este médico que iba a ser trasladado a Tegucigalpa. Muy buenos días, licenciada Jackie. Efectivamente, ¿verdad? Estamos muy tristes con el fallecimiento del doctor que hace algunas horas partió de Puerto Lempira para Mocorón y luego con destino a Tegucigalpa. Lamentablemente su condición de salud era crítica y pues durante el vuelo se descompensó. Sí, eso hablábamos hace poco, doctor, con las autoridades de la Fuerza Aérea. En el vuelo, no toleró el vuelo y lamentablemente falleció en el camino. ¿Cuál era la condición en la que venía el doctor? Bueno, el doctor siempre vino en un estado de afectación importante, ¿verdad? Cuando llegó de Brus Laguna, tenía una saturación de oxígeno bastante baja y pues con el internista que tenemos en nuestro hospital se intentó compensar, ¿verdad? Porque ese es el procedimiento, ¿verdad? Tratar de compensar. Muchos pacientes mejoran su condición y vencen la enfermedad, pero desgraciadamente el doctor se mantuvo estacionado en ese deterioro y pues fue imposible sacarlo, por lo cual nosotros solicitamos, ¿verdad?, su traslado porque ya necesitaba cuidados intensivos. Ok, doctor, ¿hace cuántos días estuvieron pidiéndole, prácticamente lanzando un SOS a las autoridades de la Secretaría de Salud? Exactamente hace 3 días, ¿verdad? Pero al parecer es complicado mover un avión y definitivamente debería haber un sistema más expedito, ¿verdad?, para que nosotros podamos evacuar pacientes críticos. Ya sucedió la vez anterior, entonces deberíamos de contar con un sistema más expedito, ¿verdad?, para que podamos evacuar estos pacientes críticos, porque la dificultad que tenemos aquí en el departamento de Gracias a Dios ya prácticamente todos la conocen, así que necesitamos que se corrija esta situación. Quiero aclarar que el Colegio Médico estuvo muy pendiente, la señora ministra de Salud estuvo pendiente, pero aún así no fue fácil mover a tiempo el avión, entonces habría que identificar dónde está el cuello de botella para que se corrija esta situación y evitar que tengamos retrasos en el envío de estos pacientes. Y además recalcar, ¿verdad?, que como el paciente era un médico, hay un poco más de presión, ¿verdad?, en nuestro gremio, pero realmente todos los ciudadanos deben de tener la misma oportunidad. El avión en el que él fue trasladado tenía los requerimientos de equipo necesarios para ese viaje, porque de Puerto Lempira, primero a Mocorón, después a la capital, ¿tenía el avión los requerimientos necesarios de atención para trasladar a un paciente en ese estado, doctor? Sí, no tenía la condición del oxígeno, pero eso nosotros lo complementamos. El paciente iba con 2 tanques de oxígeno, iba con flujómetro, ¿verdad?, que le proveía oxígeno en la cantidad que él requería. Entonces, realmente el pronóstico del doctor era reservado, ¿verdad? Nosotros veíamos que inclusive allá podía fallecer, en el traslado podía fallecer porque su estado era crítico, pero teníamos que intentarlo definitivamente. Doctor, aquí estamos viendo la aeronave en donde imagino yo viene el cuerpo sin vida del doctor Walter, que lamentablemente falleció. ¿Quién les contestó a ustedes, doctor? ¿Quién les dio respuesta a ustedes? Sabemos que usted tocó puertas con la Secretaría de Salud. Sí, al final yo pienso que fue el esfuerzo de todos. La población se involucró nuevamente, el Colegio Médico estuvo pendiente, la ministra de Salud estuvo pendiente, ella me llamó en 3 ocasiones, ella respondió a mi llamado, pero hubo una demora porque yo lo que pienso es que hay en el sistema militar hay un protocolo y este protocolo es lo que pudo haber sido que se retrasara tanto el envío de este paciente. Entonces se deberían de abreviar estos mecanismos
¿verdad? Porque cuando se trata de salvar una vida no podemos perder tiempo, ¿verdad? Entonces, realmente no sabemos si haberlo enviado antes hubiera sido diferente, tal vez el doctor siempre hubiera fallecido, pero todos quedamos más tranquilos si las cosas se hacen de una manera más rápida, más cuando se trata de salvar la vida de un paciente. La doctora Suyapa Figueroa en su cuenta de Twitter habló de 2 pacientes, el doctor y un paciente más, que estaban pidiendo que fuesen trasladados a Tegucigalpa. El primero de ellos falleció lamentablemente, hoy fallece el doctor. Estas dificultades, esta falta de logística nos está pasando una factura muy, muy elevada, doctor Reyes. Así es, definitivamente. Lo que yo le comentaba, que a más de un año de haber iniciado la pandemia en nuestro país, este tipo de cosas ya no deberían de suceder, porque deberíamos de aprender a la primera, no tiene que pasarnos una segunda, una tercera, una cuarta. Entonces, sí, yo espero que después de esta situación se reflexione y se busquen los mecanismos necesarios para que podamos tener un sistema rápido de evacuación de pacientes críticos, ¿verdad? El hospital desde hace mucho tiempo debería de contar con ese sistema, pero no ha sido fácil. Seguimos batallando para lograrlo. Es decir, doctor, que ustedes aún no tienen lo de la unidad de cuidados intensivos ni nada de eso. No, es que somos un hospital básico, licenciada. Un hospital básico significa que tenemos las 4 especialidades, el internista, el ginecólogo, el pediatra, el cirujano, pero no contamos con cuidados intensivos. Un intensivista aquí es muy, pero muy difícil que se venga a laborar, ¿verdad? Porque normalmente ellos están en hospitales complejos. Entonces, por eso, al no tener nosotros este tipo de recursos, por ser un hospital básico, deberíamos tener el sistema, ¿verdad?, que nos permite evacuar a los pacientes en el momento preciso. ¿Cuántos pacientes tienen en condición grave en este momento en el hospital? ¿Quedan pacientes en condición grave? El último paciente grave que teníamos es el doctor. Solamente teníamos 2 pacientes hospitalizados y pues desgraciadamente los 2 pacientes han fallecido. Pero sí, los 2 pacientes llegaron con cuadros muy severos desde su ingreso. Estaban importantemente afectados en su condición. Doctor, ¿quién es el culpable aquí? ¿Quién es el culpable aquí, viendo que desde hace meses se les está prácticamente rogando a las autoridades de la Secretaría de Salud que por favor le pongan atención, que por favor le pongan ojo a Puerto Lempira? Bueno, realmente que es una pregunta un tanto difícil para mí responder, porque puede ser todo un conjunto de problemas y que se debe analizar seriamente. Nosotros somos un hospital descentralizado, ¿verdad?, que es administrado por la Secretaría de Defensa Nacional. A pesar de que los fondos, ¿verdad?, siempre dependen de la Secretaría de Salud. Entonces, es un poco complicado para mí decirle de quién depende en realidad que todas estas situaciones se corrijan de la mejor manera posible. Lo cierto es que, como usted dice, se ha estado insistiendo, ¿verdad? Y pues desgraciadamente ahorita tuvimos otra vez la dificultad para trasladar un paciente. Habría que determinar bien a fondo dónde está el inconveniente para que nosotros podamos mejorar esta situación, así como muchas otras situaciones que tenemos. ¿A qué hora llegó la aeronave? ¿A qué horas salió la aeronave de Puerto Lempira? De Puerto Lempira salió más o menos como a las 7:10 de la... 7:20, 7:25 de la mañana. ¿Y falleció el doctor? Bueno, me enviaron el mensaje más o menos hace como 15 minutos, ¿verdad? El fallecimiento ocurre, me dicen más o menos cuando sobrevolaban el departamento de Olancho. Sí. ¿Qué va a pasar con los restos del doctor Walter? La familia, imagino que está pidiendo nuevamente que los lleven hasta Puerto Lempira. Sí, yo le solicité al médico que viajaba junto con el doctor de que hablara con la tripulación para ver si podían hacer el favor de regresar para por lo menos dejarlo en Mocorón, que ya una vez estando en el departamento se les hace un poco más fácil llevarlo hasta su lugar de origen. En cambio de Tegucigalpa va a ser
mucho más problemático. Sí, el avión acaba de, o recién está aterrizando acá, y recién está aterrizando, lo está esperando una ambulancia de Copeco, y ahora habrá que ver cuál es el protocolo para trasladarlo de nuevo allá, ¿verdad? Es bien complejo esta situación, tener 2 pacientes críticos, hacer los llamados para trasladarlos y fallecer, y como usted dijo, quedará la duda de qué hubiese pasado si se traslada a tiempo. Así es, sí, no lo vamos a saber. Sí. Lo cierto es que debemos mejorar, ¿verdad? Debemos de corregir errores y, como le decía, no hay que esperar que vuelva a suceder. Cualquier ciudadano debe tener la oportunidad de estar en una condición mejor, y por eso mi interés de que el hospital mejore, de que cada vez tenga las condiciones necesarias para que cuando llegan aquí los pacientes podamos manejarlos de la mejor manera posible. Sin embargo, estos pacientes eran complejos y necesitaban una unidad de cuidados intensivos, algo que no lo vamos a tener ni a corto ni a mediano plazo por las características del lugar y por el sistema que ocupamos, el lugar que ocupamos en el sistema de salud como ser un hospital básico, y que parte de la lucha es subirlo a una categoría regional, porque eso significa que va a aumentar la oferta, aumenta el presupuesto, vamos a poder contratar otras especialidades, porque el problema no es tanto la cantidad de gente que nosotros atendemos, sino el problema es la limitación que tenemos para que estas personas puedan ser trasladadas a un centro de mayor complejidad. Sí. Entonces, debemos de tratar de resolverlo en nuestro hospital. Doctor, hoy por hoy, si hacemos una radiografía de las principales necesidades que en estos momentos ustedes tienen, ¿cuáles serían? Bueno, número 1, necesitamos contar con un sistema eficaz, rápido de traslado de paciente crítico. Número 2, necesitamos la contratación de médicos especialistas en las 4 áreas básicas. Número 3, necesitamos una ambulancia en buenas condiciones, ¿verdad? Ayer precisamente la ministra me decía que en este mes de abril nos van a dar una ambulancia de parte de la Secretaría, pero sigue siendo una necesidad porque tenemos una ambulancia que está en muy malas condiciones. Y número 4, mejorar nuestro quirófano. Y ni siquiera para cuidados intermedios, ¿verdad, doctor? Es complicado, solo tenemos un médico internista, o sea, por eso el afán de que nosotros aumentemos el número de médicos especialistas, porque nuestro internista, así como muchos otros especialistas, es un héroe. Él está manejando sus pacientes de medicina interna, pero también está manejando los pacientes afectados por COVID. Y ustedes saben que una sola persona pues sí, no se va a dar abasto de la mejor manera. Sí, bueno, y el problema es que a la Mosquitia, al departamento, gracias a Dios, se le ha prometido tanto y no se le ha cumplido. Incluso una visita de las autoridades de salud allá, prometieron no sé cuántos millones para el hospital de Puerto Lempira. ¿Les dieron ya el dinero para el hospital, doctor? ¿Perdón? ¿Les dieron ya el dinero que les habían prometido? Hablado hasta de 20 millones para el hospital de Puerto Lempira. Eran 9 millones y al final no fuimos elegibles. Yo tuve una última comunicación y al final lo que se me informó es por el bajo número de pacientes COVID que nosotros estamos teniendo en el departamento. Entonces, al final, eso había que cumplirlo hasta el mes de abril. Y pues prácticamente yo tuve esa comunicación hace como un mes y medio y ya no había tiempo para que nos dieran fondos para ejecutarlo con tan poco tiempo. Permítame, ¿por qué no eran elegibles, doctor? Por el bajo número de pacientes COVID, porque aparentemente el dinero era para regiones donde habían un importante número de afectación por COVID. No sí. No tienen instalaciones adecuadas, no tienen el equipo necesario. Ni de unidad de cuidados intensivos. Ni siquiera unidad de cuidados intensivos ni cuidados intermedios. Ve lo que pasó en esta semana, los 2 pacientes en condición crítica, los 2 pacientes fallecen por falta de logística. Y no fueron elegibles, me parece una situación bastante compleja y dura. Es decir,
porque no tienen la cantidad de pacientes que deberían de tener, no pueden recibir dinero. Es increíble, doctor. Así es. Bueno, lo lamentamos, pero siempre tenemos la esperanza de que haya un cambio, de que se enfoquen hacia el departamento de Gracias a Dios. Yo siempre he dicho, no solamente la parte de salud es triste aquí, la parte de infraestructura. Ustedes pueden venir y van a ver que no hay sistema de alcantarillado, no hay agua potable, el 97% de las carreteras son de tierra en muy mal estado, sin mantenimiento. Entonces hay que darle atención en todos los sentidos, porque definitivamente hace mucha falta. De lo contrario, doctor, si no tenemos ese sistema eficaz para el traslado de pacientes y no tenemos la forma de poder tener una unidad de cuidados intensivos, los muertos seguirán en Puerto Lempira. Así es, gracias a Dios que tenemos un bajo número de pacientes graves, porque realmente yo no consigo que volvamos a repetir la situación del año pasado, donde tuvimos 25 pacientes en la consulta externa. O sea, definitivamente no tenemos la infraestructura para manejar una gran cantidad de pacientes en estado grave. Así que seguiré orando, ¿verdad?, para que no tengamos un alto número de pacientes, confiados en la resistencia de estas personas, confiados en el ambiente disperso en que nos desenvolvemos, ¿verdad?, porque el bajo nivel educativo no hace de que la población se cuide. Sí, es complicado, es complicado. No les dieron el dinero, no tienen presupuesto y mire todas las fallas que en estos momentos usted me está diciendo que tiene el sistema de salud en Puerto Lempira. Prácticamente ustedes están arañando, viendo cómo le hacen. ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Me escucha? Sí, me escucho. Prácticamente ustedes están arañando, son malabares los que ustedes hacen para poder atender a la gente que llega a Puerto Lempira. Así es, yo creo que todo el sistema de salud pública hace malabares, ¿verdad? Aquí un poco más, por las condiciones propias del lugar. Pero creo que todo el sistema de salud tiene dificultades importantes. Así es, doctor. Realmente es complicado. Si en estos momentos usted tuviera a la secretaria de Salud, ¿cuál sería el llamado que usted le haría? Bueno, efectivamente, yo dialogué con ella ayer, dialogué con ella hace unos minutos. Ella está al tanto de lo que sucedió con el paciente y ella... siento que comparte el mismo sentimiento. Realmente yo no sé en qué zapatos estará, ¿verdad? Debe ser muy complicado. Ella prometió, ¿verdad?, que va a hacer todo lo posible para mejorar esta situación, y me imagino que tiene que moverse todo un gran engranaje, porque esto también depende de la parte militar de la Fuerza Aérea. Entonces, pues el pedido en este momento es que nos ayuden a contar con un sistema eficaz de traslado de pacientes. Doctor, permítanos, no se vaya, por favor, quédese con nosotros en línea, porque está conmigo y con Jackie aquí la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico. La doctora Figueroa venía publicando en su cuenta de Twitter que tenían días de estar pidiendo que se trasladara a 2 pacientes, uno ya había fallecido. Hoy, doctora Figueroa, nos encontramos con la lamentable noticia de que el doctor Walter falleció en el vuelo. Doctora Figueroa, gracias por atender esta comunicación. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que desde el día lunes estamos nosotros pidiendo que se nos facilitara el transporte del colega médico que había sido trasladado desde Brus Laguna al hospital de Puerto Lempira. Se le había estado asistiendo, pero que la condición de él había empeorado, y para el lunes el médico tratante en Puerto Lempira
pues nos comunicaba que él consideraba que necesitaba traslado del paciente hacia un hospital que le asegurara sobre todo oxígeno, porque con 2 pacientes en alto flujo, para él era difícil sostener la falta de oxígeno. Solo tenía 50 tanques de oxígeno que le iban a durar nada más 2 días. Desafortunadamente falleció el otro paciente y pues el oxígeno pudo durar un poquito más con un oxígeno que se consiguió, pero la condición de él era grave y necesitaba traslado, y desde entonces estamos nosotros pidiendo el traslado. ¿Qué dijeron la Fuerza Aérea allá inicialmente? Que ellos estaban para proteger para la defensa, pero que ellos no estaban para trasladar pacientes. Entonces realmente para nosotros es lamentable que en nuestro país, cuando se les da participación ya a la burocracia, a que tenga que autorizar la ministra el traslado o la movilización de un avión, eso más bien, lejos de mejorar la situación y hacer más expedita la toma de decisiones, se convierta en un obstáculo. Yo creo que en otro país, por vergüenza, quien dirige la Secretaría de Salud ya hubiera renunciado. Sí. Doctora, y lo lamentable es que esta zona es de las zonas más abandonadas, es decir, nos confirmaba el doctor Hugo Reyes que no fue elegible para recibir recursos financieros y tener siquiera una unidad de cuidados intermedios, no digamos una de cuidados intensivos. Esa incertidumbre es la que tiene al país en la situación en la que está, que no deberíamos de estar a este nivel. Se supone que se habían destinado 21 millones para mejorar las condiciones de atención de la población en Amoquitia. Entonces nuevamente preguntamos, ¿dónde está el dinero? La verdad que es indignante. Nosotros les dijimos que lo que se necesitaba ahí es que se les acondicionaron los DWARs, que son unidades que pueden almacenar mayores cantidades de oxígeno y que podían dejarse 2 DWARs allá y uno que pudiera estar reemplazando, porque recordemos que no siempre hay ferry que pueda transportar material hacia esa zona, y que no se puede trasladar en avión porque son gas presurizado. Entonces no puede transportarse en el avión. El avión tiene que viajar a una altura que también que permita que el oxígeno con el que trasladamos a los pacientes nos permita tener cierto grado de seguridad, porque recuerde que la presión incrementa entre más alto viaje el avión. Entonces tiene que viajar dentro de un rango seguro, que no aumente la presión de esos tanques de oxígeno, porque se convertirían también en un riesgo para el personal que se transporta. Transportar a un paciente en estas circunstancias es peligroso, es riesgoso. Nosotros entendemos también y agradecemos también la responsabilidad que asumen los pilotos cuando hacemos ese tipo de traslados. Sin embargo, por eso justamente es que nosotros le insistíamos a la ministra que tenía que hacerse todo lo necesario para que la gente en Amoquitia tuviera condiciones de atención adecuadas. Sin embargo, las recomendaciones del Colegio Médico fueron hechas a un lado. Entonces, realmente, y no solamente se mueren los pacientes con COVID, la verdad es que allá no hay antibióticos suficientes, allá es un abandono, allá realmente la población está a la mano de Dios verdaderamente. Es grave, es lamentable cómo la población pediátrica entonces incluso muere allá por esas condiciones inhumanas en las que tienen a la población abandonada. Yo creo que este es tiempo de que las autoridades asuman su rol de garantes de la salud. Es más, nosotros vamos a ir nuevamente a interponer un recurso de pronta respuesta ante la Sala de lo Constitucional, que también se hace la loca, ¿verdad? Ante una denuncia grave que estamos ante un amparo que interpuso el Colegio Médico y que también ha sido dejado de lado en este momento. La verdad es que es indignante la incapacidad, la negligencia de nuestras autoridades de salud. Como digo, en otro país en donde hubiera respeto por la vida,
ya quienes dirigen la Secretaría de Salud mejor que hubieran renunciado por vergüenza. Doctora, Por mucho tiempo. ¿quiénes son los grandes culpables, doctora? ¿Quiénes son los grandes culpables? El único culpable aquí es quien dirige el Ejecutivo. Tiene por mandato constitucional la responsabilidad de garantizar la atención a la población hondureña. Cuando pone incapaces a dirigir estas secretarías y estos programas de atención directa, entonces el único responsable es quien nombra a las personas que son su brazo ejecutor. Entonces, aquí solo hay un culpable. Aquí solo hay uno que viola derechos humanos. Y es quien dirige las políticas públicas en este país, que permitió que el sistema de salud cayera en la más profunda de las situaciones, la más grave de las situaciones históricas en nuestro país. Nunca habíamos visto el sistema de salud como lo estamos viendo en este momento, pero sobre todo la corrupción que ha imperado en el manejo de todas y cada uno de los aspectos de la atención de la pandemia. No hay otro responsable. Todos lo conocemos quién es el responsable. ¿Cuándo habló usted con la secretaria de Salud para agilizar estos traslados? Nosotros desde el lunes. Desde el lunes. Desde el lunes ella está enterada de la situación de gravedad del paciente. Sí. Desde el lunes se pidió un traslado, desde el fin de semana se pidió traslado de Bruce Laguna hacia el hospital de Puerto Lempira. Se tuvo que trasladar en una avioneta privada que la pagó la región. Ajá. Esa avioneta privada. La avioneta de Mocorón, de Puerto Lempira a Mocorón, se pagó con fondos de la delegación y de los médicos que aportaron para que se pudiera pagar esa avioneta privada. Porque dijeron la Fuerza Aérea que no lo podían trasladar de Puerto Lempira al Mocorón. Entonces ahí se tuvo que pagar un transporte privado para que pudiera hacer el traslado. O sea que realmente volvemos nosotros a decirle, el personal que trabaja allá trabaja expuesto. Si no hay garantías de atención oportuna, pues esa es una razón para desincentivar a la gente que pueda ir a trabajar a zonas difíciles. Uh-huh. Mire, el personal que trabaja allá, ellos tienen hijos, tienen familia. Yo le puedo hablar de mujeres que se fueron a trabajar allá desde hace 15 años y ese es el tiempo que han estado separados de sus hijos. Sus hijos crecieron sin sus padres y que se supone que a ellos cada 5 años les deberían garantizar un traslado hacia zonas diferentes. Eso nunca se lo garantizaron y la ministra lo sabe porque se lo fuimos a pedir directamente a ella y jamás hizo nada por esta gente que trabaja también en la Mosquitia. Entonces realmente son condiciones difíciles para el personal que trabaja allá. En otros países les dan miles de incentivos, sí, para que ellos puedan trabajar, pero aquí ni siquiera le garantizan cuando se enferman traslado. Imagínense usted esto. Antes se supone que deberían a ellos darles traslado cada 15 días para que vengan a visitar a sus familias, porque como le digo, las personas que trabajan allá dejaron a sus hijos abandonados. Sus hijos han crecido con sus abuelas o con sus familiares, pero no han crecido con ellos, con su madre. Entonces realmente es una situación muy difícil. Pero ¿quién ve el lado humano de quienes trabajan allá? Sí. Nadie. A la ministra no le ha importado porque ya se lo hemos expuesto y jamás nos dio una respuesta para estas situaciones difíciles que pudieran hacer que la gente que trabaja allá tenga un incentivo diferente, pero ni siquiera se le respeta el derecho a la vida. Doctora, ya para finalizar, estamos viendo un extremo de la pantalla las imágenes de la aeronave en donde ya han bajado personas con trajes especiales. Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con el cadáver del doctor? La familia en Puerto Lempira estaban pidiendo que se regresara a la aeronave porque costó muchísimo, según usted nos dice, pues trasladarlo aún cuando estaba en vida. Pues
pues se tiene que regresar para Puerto Lempira, para donde él es, perdón, es porque trabaja en Brus Laguna. Sí. Entonces se tiene que garantizar, y si el ministerio no lo hace, pues el colegio médico va a subir el costo del traslado de él, pero nosotros no lo vamos a dejar tampoco votado, ¿verdad? El colegio médico pues se va a ser responsable si es que ellos no lo devuelven a Mocorón, porque de allá fue que salió el avión con él, y nosotros vamos a ver entonces cómo hacemos el traslado de Mocorón, que ellos lo devuelvan a Mocorón, y nosotros vamos a ser los responsables del traslado hasta los familiares de él, para que le puedan dar cristiana sepultura. Pero mire, incluso esos trajes de bioseguridad, no crean que tampoco, ellos nos pidieron que se garantizaran los trajes de seguridad, todo eso lo consigue la delegada del colegio médico y lo consiguen los médicos. No crean que hay una disposición y decir, aquí está todo para que se traslade. No, todo eso tiene que conseguirse. Después era que no se trasladaba si no tenía la caja de traslado, la cápsula de traslado. Después era que tenían que llevarlo a Mocorón. Bueno, pusieron 1001 excusas para trasladarlo. Y todas esas fueron solventadas en la medida que nos fue posible. Y la verdad que es lamentable la negligencia con la que actúan esta gente. Aquí para cerrar, doctora, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo reordenamos esto? Lamentablemente, y digo lamentablemente, el colegio médico el tiempo le ha dado la razón, y digo lamentablemente porque esto no debió pasar, se debieron tomar decisiones oportunas a tiempo. Sí, bueno, nosotros siempre hemos manifestado nuestra anuencia a que con gente seria podamos sentarnos a trabajar, pero no con la gente que está involucrado en la toma de decisiones de actos que han llegado a corrupción. Nosotros hemos estado dispuestos a trabajar con la veeduría del CNA. Nosotros hemos estado dispuestos, nosotros ponemos nada más condiciones de veedores de transparencia, para que no nos involucren como han involucrado a otras personas en el fango en el que ellos están metidos. Sí. Entonces nosotros es lo único que hemos pedido para poder actuar y poder hacer planes que nos lleven a una mejora, aunque sea tardía, de la situación en la que estamos, porque estamos en una situación verdaderamente difícil, y nosotros siempre hemos estado dispuestos a volvernos a sentar y aportar. Pero ¿qué pasa? Ellos no quieren, más que por sus medios o sus propias situaciones en las que han estado con esa falta de transparencia que los ha caracterizado, y eso no lo vamos a aceptar, porque nosotros no vamos a entrar en un juego de corrupción y de incapacidad y de ineficiencia como es lo que han llevado. Si ponen gente capaz, gente honesta, gente transparente, veedores, nosotros estamos dispuestos. Sí. Perfecto. Le agradezco, doctora, que haya atendido la comunicación. Para servirles. La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras. Vamos de inmediato hasta la Fuerza Aérea Hondureña. Ya se encuentra Francis Espinal. Francis, con usted. Gracias, teniente coronel Marco Julio González Aguilar, quien nos ha acompañado en este momento. Bueno, eso ya es una opinión médica. Por eso yo les decía al principio que nosotros, para brindar un traslado médico, escuchamos la opinión de los médicos. Son ellos los que determinan si el paciente puede ser evacuado o no. Coronel González, en vivo para Noticieros Hoy Mismo, la doctora Suyapa Figueroa denunciaba hace unos minutos, y se lo voy a leer puntualmente a la cámara, sí. Por favor. Decía ella: pedimos ayuda a las Fuerzas Armadas, pero ellos dijeron que estaban para la defensa, no para trasladar pacientes. ¿Qué dijo la Fuerza Aérea eso? La doctora? Desconozco, no creo que alguien haya dicho esa opinión. Ustedes, los medios de comunicación y el pueblo hondureño, conocen de que las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, siempre estamos disponibles en todo momento. No somos negligentes y siempre estamos para escuchar al más necesitado. Coméntenos cuándo fue la petición de traslado y por qué no se realizó. La petición del traslado, le mencionaba, fue el día martes en horas del mediodía. Nosotros inmediatamente pasamos el caso, pusimos en contacto al médico de cabecera del paciente con el staff de médicos de la Fuerza Aérea, y los médicos determinaron que no era seguro trasladar al doctor, y la familia del doctor
Daniel Walter, y el médico de cabecera es testigo de esto, de que desde el martes nuestros médicos están en contacto con ellos y se determinó una decisión médica de que no era seguro trasladarlo por su misma condición deteriorada de salud, producto del COVID-19. Eso fue el día martes. El día de ayer, como a eso de las 2 de la tarde, se nos pidió que la familia y los médicos en Puerto Lempira pues tenían a disposición un ventilador mecánico para trasladarlo, que si podíamos llegar, claro, nosotros dijimos que sí, que podíamos ir. Sin embargo, nos dijeron que esperáramos una cápsula para trasladarlo, que nos la iban a traer a la Fuerza Aérea. La cápsula vino entre 4:20, 4:30 de la tarde. Mientras se preparaba la cápsula para instalarla en la aeronave, eran las 5:30 de la tarde. A esa hora ya no podíamos salir para la Mosquitia, porque no se puede aterrizar ya si no hay horas de luz solar, porque es un campo de aterrizaje en donde no hay luces, no hay ninguna guía, ninguna radioayuda, no hay una torre de control que le ayude a la aproximación para la tripulación. Entonces, hoy a primera hora salimos a las 6 de la mañana a cumplir con la evacuación médica, a cumplir con nuestro deber, para eso estamos, para auxiliar a más necesitados, pero categóricamente digo que nunca nosotros hemos dicho que estamos para la defensa, y nuestros actos lo demuestran. Nosotros siempre estamos sirviendo al más necesitado, lo hemos estado en la pandemia, hemos estado en los desastres naturales, en todo momento estamos acá. Coméntame, hoy, ¿en qué minuto falleció? No creo que esa opinión haya salido de alguien de la Fuerza Aérea. ¿Hoy falleció cuándo? Ahora, mientras a las 9:07 de la mañana, mientras estaba siendo trasladado, mientras estaba a bordo de la aeronave, lastimosamente el doctor falleció. ¿Se encuentra dentro del avión en Se encuentra su cadáver dentro de la aeronave, entiendo que ahí está una hija con él y el médico que venía ahí brindándole los cuidados que él requiere. ¿Cuál es el protocolo ahora? Ese es un protocolo que tendrá que manejarlo medicina forense. Ya nos contactamos con el 911, estamos esperando las ambulancias y el personal de medicina forense, que ellos ya tienen sus procedimientos, pues nosotros solo brindamos la parte del transporte, y a eso es un procedimiento que tiene ya establecido SINAGER y medicina forense. ¿El cuerpo lo van a retornar hacia la Mosquita? Desconozco, ya eso es una decisión de la familia. ¿Ustedes no podrían trasladar el cadáver? Nosotros siempre estamos dispuestos y veremos qué es lo que decide la familia. Nosotros estamos para eso, precisamente. Después que se realice todo el protocolo, porque recordemos que murió de COVID, se tiene que llevar un protocolo estricto. Claro, él es un paciente con COVID y lastimosamente, y según tengo entendido, es la primera persona que muere de COVID a bordo de una aeronave, porque desde que empezó la pandemia nosotros estamos haciendo evacuaciones aeromédicas de pacientes con COVID, y luego nosotros tenemos un procedimiento para aislar, se aísla tanto la tripulación como la aeronave para no poner en riesgo otras tripulaciones. Entonces es todo un protocolo, pero nosotros hemos estado siempre desde el principio de la pandemia auxiliando y trasladando personas desde diferentes puntos del país, o sea que no ha habido negligencia, lo digo categóricamente. Nosotros desconocemos en la Fuerza Aérea qué es esa palabra negligencia, porque a nosotros cuando se nos da una orden la cumplimos con prontitud, y máxime cuando se trata de ayudar al prójimo. Nosotros estamos para eso y lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Muchísimas gracias. El coronel González de la Fuerza Aérea. Bueno, para regresar con ustedes las imágenes, aquí permanece el avión de la Fuerza Aérea Hondureña que trasladó el médico, este médico que falleció hace unos minutos antes de aterrizar en Tegucigalpa. Se mantiene la familia, ya vemos también el personal de la Fuerza Aérea Hondureña con el equipo de bioseguridad que, bueno, se requiere. No porque haya fallecido ahora, sino que desde que fueron por él, ya que es un paciente COVID-19 y están a la espera, nos mantenemos pendientes para cuando llegue medicina forense. Vuelvo con ustedes.